Buenos días. Galería de Arte Ortiz, la trastienda cultural y política de Ciudad Rodrigo. Su autor, su dueño y su creador, José María Ortiz Gómez. No hace falta que os lo presente porque es conocidísimo en toda la provincia, pero es un personaje que lo conocemos por saludarle, por hablar con él, por leer en Facebook sus batallas de entrevistas, de artículos, de reproducciones. Pero ¿quién es él? Y hoy lo vamos a descubrir. José María, buenos días. Buenos días, Ana. Me alegro mucho que me des esta oportunidad. Me ha hecho mucha ilusión que me lo pidieras, pues estoy harto de entrevistar, no harto, ojo. He entrevistado a muchos milorigenses y visitantes y la verdad es que me gusta también hablar de mí. Bien, tú naces Bueno, me gusta hablar de mí, pero no he tenido oportunidad de hacerlo hasta que se te ocurrió a ti. Tú provienes de una familia numerosísima, 10 hijos. Efectivamente, ahora somos ya solo 8, lamentablemente, que es un palo también el fallecimiento de un hermano. Yo no lo sabía hasta hace un par de meses, 4 meses y ya, que falleció mi hermano Javier María, médico, en Barcelona, como todos mis hermanos que están allí. Bien, tu madre fue una mujer extraordinaria, se quedó a 3 asignaturas de licenciarse, pero lo sacrificó todo por mantener esa familia y cuidar a 10 hijos, que no es poco. Sí, tu padre, dime. ¿qué hacía? Mi padre era licenciado en química, malagueño, y conoció a mi madre en la Facultad de Químicas de Salamanca, pero en los años 40, cuando poquísimas mujeres estudiaban ciencias y cuando poquísimas mujeres eran universitarias, lamentablemente. Sí. Mi madre estudió aquí en las Teresianas y directamente, pues, mis abuelos tenían aquí, como sabes, negocios. Un negocio muy curioso, que era la iconografía religiosa. Sí, bueno, aquí tienes un cartel, Viuda de Pablo Ortiz. Teníamos, entre otros, loza, escabeches, pescado fresco, imaginería religiosa. Eso claro, hacía que fuéramos una familia también muy religiosa. Sí. Bueno, por cuestiones profesionales os vais a Barcelona. Efectivamente. Y a mis padres, sí, a Barcelona, donde estaba el mundo industrial, también en el País Vasco, pero mi padre tenía conexiones en Barcelona y se fue allí. Sí. Sí. También estuve de profesor aquí un año o así, de química en el instituto. Una cosa curiosa. En tu familia había un personaje especialmente significativo para los milorigenses. La humedad relativa del aire ha superado el nivel recomendado. Es que esto disculpar, pero esto está bastante... No, esto tiene mucha gracia, pero bueno, es que está muy ya va el segundo vídeo que se reproduce. Lo siento, pero no importa, es muy gracioso. Te estaba diciendo que de especial significado para los milorigenses, que era tu tío Alfonso. El otro día hicimos la entrevista a los de la rondalla y él era un partícipe importantísimo, creaba las letras, era poeta, escritor, profesor, intelectual, ajedrecista y matemático. Exacto. Maestro, pero era el maestro en las escuelas del Castillo, en el Colegio de los Sitios, de matemáticas. Y eran tiempos en los que no había calculadoras, obviamente. Él empezó a ser profesor en la República, luego tuvo que ir al frente con los nacionales, entró en Madrid, pudo haber sido militar de carrera, porque entró como alférez provisional. Al ser matemático hizo que rápidamente fuera el mejor en interpretación de planos, de escalas, y la verdad es que se lo quisieron quedar, pero él tenía mucha vocación de maestro.
docente y mucho amor a Ciudad Rodrigo, y decidió volverse a Ciudad Rodrigo. Paso que has seguido tú, después de Bueno, 40 años en Barcelona. Como éramos tantos, en mi caso hubo un problema grave que lo voy a explicar. Se suicidó uno de mis hermanos, que estudiaba medicina también, fruto de que era la época de los hippies. Se fue a Holanda, tomó una droga de aquellas que había en esa época, un trippy, y evidentemente en esa época no había mucha información sobre las drogas, sí. y se suicidó, pobrecito. Estaba en segundo de medicina, pero esto es en el año 73, 1973. Ya. Yo recuerdo a mi hermano de forma muy lejana, pero ante ese drama yo tenía 1 año y mis padres y mis tíos decidieron que yo me viniera aquí, porque mi madre estaba completamente demolida, y estuve con mucho amor con mis tíos, y mi tío Alfonso me educó en el miobrigipsismo, en el farinatismo, fui pregonero infantil incluso, y la verdad es que tío Alfonso era una maravilla. Bueno, en cualquier caso, entonces tú te asientas aquí, pero hasta los 16 te vas a Barcelona. Ojo, que siempre iba en todas las vacaciones, es sí, decir, que eso, yo me siento también muy catalán. Sí. No es que me sienta, es que soy catalán, nací aquí. Y entonces, después de 40 años, con una carrera jurídica importante, con un currículum académico impresionante y profesional, ligado al PSC, te sientes traicionado cuando el PSC pacta con los independentistas, te vas antes te vas, y al final aterrizas en Ciudad Rodrigo. He estado en barbecho político 20 años, lo digo porque hay gente que no entiende mi paso del PSC al PP, pero yo creo que no entenderían si hubieran vivido en Cataluña. Sí. A mí ya no me gustó el PSC cuando hizo el pacto del Tinei, que fue un pacto en el que notarialmente decidieron no pactar nunca con el Partido Popular. Eso en democracia es una cosa horrorosa, porque la política es el arte de la búsqueda del acuerdo, de la negociación, y fue un error enorme de Maragall, pero el inventor fue mi gran amigo Miguel Iceta. Entonces, claro, yo empecé ya a ver cosas que no tenían mucha lógica. También me propusieron entrar en el patronato de una universidad de verano alternativa a la Universidad Catalana de Estiu, que la coparon los independentistas, y que iba a dirigir un famoso profesor muy de izquierdas, es que no me acuerdo del nombre, pero es igual. Me llamaron para entrar y me dijeron que se iba a llamar Universidad 19 de Julio, 19 de Julio. Y yo les dije, bueno, ¿y por qué? Ah, sí, porque fue el día en que se armó la población y defendimos Barcelona y tal. Y aquel día fue el día que más conventos quemaron y que más sacerdotes tiraron desde los campanarios. Soy católico y le dije, es que a mí ese nombre no me gusta. Ese fue ya otro motivo. Y el tercero, entre otros muchos, pues son las cosas que yo oía, ¿no? Bueno, te diré un cuarto. El tercero era pues, que después del Ebro no hay nada. Claro, ¿cómo no va a haber nada? Y Ciudad Rodrigo, y la Mezquita de Córdoba, y la Alhambra de Granada, eso no es nada. Y nuestra tradición jurídica, aunque ellos tienen o tenemos también una gran tradición jurídica, porque Felipe V respetó el derecho civil y la compilación. Es decir, más amor por Cataluña no lo ha tenido Jordi Pujol que yo. No, porque yo no he robado. Yo no he robado, yo he hecho todo lo que he podido. Soy profesor de catalán, tengo el máximo nivel de catalán que no tienen muchos de ellos, no tienen casi ninguno. Porque a mí me dio un año entero por estudiar fonética catalana. Me encantaban los dibujitos de los diccionarios que nadie entendía, fonéticos, y estuve ahí metido como el que hace Sudokus un año entero.
haciendo eso, como hobby. Y claro, cuando yo sabía más que ninguno sobre las variedades dialectales del catalán, pero con dibujitos, pues pegué un subidón que no veas. Pero luego me tocó ser asesor del Parlamento en los prolegómenos de la redacción del segundo Estatuto de Cataluña y claro, ¿cómo iba a ser yo asesor? Dimití, claro. ¿Cómo iba a ser asesor de un estatuto que se estaba redactando de forma inconstitucional? Yo le decía a Miguel Iceta: Miquel, esto no tiene ningún sentido, porque a la que vaya a los estatutos son una ley orgánica y se aprueban en el Congreso y en el Senado. Y yo ya les preveía que aquello no tiraba, que iba a tener conflicto constitucional. Y no me hacían ni puñetero caso. Sí que me hicieron cuando les aporté un libro de Miguel Herrero de Miñón, que es lo más avanzado que ha habido en descentralización, en bloquear cultura, bloquear enseñamiento, cuando todavía no había aparecido las barbaridades que estaban haciendo en los colegios, como obligarles a hablar catalán en el recreo. ¿Me explico? Sí, bien. Perdona que acabe esto. ¿Por qué me considero más honorable que Pujol? Insisto, Hombre, porque no he robado. Es que más honorable que Pujol, sin desmerecer lo tuyo, es casi cualquiera. Ay, es que si vieras el palo que fue y cómo Bueno. lo vivimos. Bueno, y entonces aterrizas en Ciudad Rodrigo y como eres un alma inquieta, a pesar de que ya estás jubilado. Bueno, jubilado no, tengo... soy pensionista por motivos de salud. Sí. Bueno, pues entonces en cualquier caso, como no puedes estarte quieto, se te ocurre en tu casa, en este edificio que es tuyo, se te ocurre crear esta galería sin ánimo de lucro, donde tú cuelgas lo que quiere la gente vender y luego 1000 recuerdos, 1000 significativos pequeños objetos que les tienes muchísimo cariño. Sí, la verdad. Y además si haces una enorme labor, en este caso concreto, no sé en el futuro, pero en este caso concreto apoyas políticamente y de una manera que difundes mucha información a nuestro alcalde Marcos, que se lo merece porque es que yo es a buen Marcos, alcalde. a nuestro alcalde Marcos Iglesias Caridad lo descubrí no ahora, lo descubrí hace muchos años. Es una persona amante del... Bueno, es doctor en Derecho, profesor de Derecho Inmobiliario, de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad de Salamanca. Cuando yo lo conocí, el hombre le acababan de hacer la pirula, un tripartito, a pesar de que ganó las elecciones de forma ostensible, pero con mayoría relativa. Sí. Ahora tiene mayoría absoluta, en aquel entonces no. Sí. Nos unió Bueno, el amor a Ciudad Rodrigo y el derecho. Y el derecho, exactamente. Es un punto que tenéis en común. Es un hombre realmente preparado, es un tío joven, bueno, para mí es un niño. 33 años. Es más joven que mis hijos, que todos mis hijos. Pero eso, yo lo considero que realmente vale mucho y que está haciendo una buena labor en Ciudad Rodrigo. Y por lo tanto, pues la verdad es que lo digo abiertamente, me parece muy bien que tú estés haciendo esa labor que haces de difusión de esta persona que realmente ha tomado su cargo con verdadera voluntad de servicio, con verdadera vocación de servicio. Así que bueno, no vamos a hablar más del alcalde porque estamos hablando de ti. Y entonces... Pero déjame que te acabe de decir, yo creo que en este momento, o en estos años que he estado aquí, creo que mi mayor aportación, que mi utilidad a Ciudad Rodrigo Mayor es apoyando al señor alcalde en este caso concreto. Claro, bueno, eso no estará de acuerdo la oposición, pero a la que los trato que con sí, gran cariño, porque, por ejemplo, el exalcalde, el líder del PSOE, me parece una persona también excelente, cuanto más yo también pero claro, ya les digo cambiar de partido y os vuelvo a apoyar, porque, claro, yo con el PSC y con el PSOE es que no quiero nada. Pues en cualquier caso,
como estamos haciéndole la entrevista a un gran jurista, yo quería hacerte ya la última pregunta, y que va con intención muy clara. Quiero que me expliques una cosa. ¿Por qué en un momento determinado se modificó el derecho penal de hecho para convertirse en derecho penal de autor? Quiere decirse, no se condenaba por el hecho, no se juzgaba por el hecho, se juzgaba por su condición. Y claro, naturalmente la ideología feminista, las feminazis, pues aprovecharon para hacer hincapié, y de momento esa ley de ese derecho penal de autor condena sí o sí al hombre siempre frente a la mujer. Interesantísima. Bien, entonces, interesantísima. Esto creo que venía de la Escuela Jurídica de Kiev, ¿no? Y entonces sí, del siglo XIX, sí, gran polémica. Sí, Zapatero la adoptó. Zapatero fue el que impulsó este cambio en el código. Ese retroceso. Ese retroceso, evidentemente. Y entonces, claro, yo me pregunto, ¿qué podéis hacer los juristas cuando os plantan una modificación de esa naturaleza y no podéis hacer nada? Explicarlo. Lo que ocurre es que muchos conceptos jurídicos son muy difíciles de explicar, pero yo voy a responder a tu pregunta. En el siglo XIX y principios del XX, en los manuales de derecho penal aparecían cabezas con un cerebro más grande, con unos ojos muy raros, y entonces decían, mira, este es un prototipo de asesino, este es un prototipo de violador, esta cabeza es un prototipo de ladrón. Claro, todo eso es absurdo, es completamente absurdo, pero los juristas estudiaban eso. Hoy, y los criminólogos también. Eso es un derecho penal de autor, y eso es una aberración. Y el derecho penal de hecho, es decir, cualquiera puede asesinar, cualquiera puede violar, cualquiera puede robar, independientemente de su cabeza y de su constitución física. Eso es de sentido común. Evidentemente tú, Javier González, que nos lleva el audiovisual de la galería, lo entendéis, pero es que hay mucha gente que no lo entiende. Entonces, para que se te juzgue tienes que haber cometido el hecho, igual que no se puede juzgar el pensamiento. Es decir, yo puedo querer cargarme a 2 o 3, que no es el caso, que yo no soy rencoroso ni violento, aunque ganas a veces tiene uno de pillar una pistola, pero bueno, eso no es un delito. El delito es pillarla realmente y cargarse al tío o a la señora. Vamos a lo de los hombres y la justicia, que es realmente un retroceso, como tú muy bien has explicado. Hay una criminalización actual del hombre, sobre todo en las leyes de ideología de género llevada a una cosa es la discriminación positiva, en la que yo estoy muy de acuerdo, porque yo estoy buscando aquí un libro a Ronald Dworkin, Los derechos en serio, la discriminación positiva hacia la mujer, que ocupa hacia los negros y hacia hacia los colectivos más discriminados, pero eso es otra cosa. Lo que ocurre es que, por ejemplo, si a mí me agrede sexualmente alguien como hombre, me agrede otro hombre, no va a haber una comparecencia de alejamiento, unas medidas provisionales, hay que esperar a la instrucción y a la vista. A lo mejor eso tarda 2 años, y por aquí va a pasar que el que me podía haber agredido o me agredió, estoy hablando entonces, si es una mujer, ese mismo día hay esa comparecencia, y no te extrañe que la Guardia Civil vaya a casa de ese señor que ha agredido a su pareja, a su mujer, por ejemplo, y le hagan recoger, como se hace, sus enseres personales,
y desaparece ya de esa casa, y a lo mejor desaparece de 1000 metros, de 500 metros de alejamiento de la casa o del puesto de trabajo de la mujer. Evidentemente eso es discriminatorio hacia el hombre. Y el gobierno actual, esto lo empezó Zapatero, el gobierno actual está en la radicalidad completa con Irene Montero, porque quieren hacer una sociedad matriarcal. No, quieren hacer una sociedad de enfrentamiento de sexos, Explícame de tú eso. social. ¿Eres la entrevistadora? Por No, favor, está clarísimo. dame tu opinión. Para destruir una sociedad no hay nada como para destruir a un enemigo, divídelo. No, pues es así de sencillo. Entonces, es dividir por sexos, por sociedad, por dinero, por todo. Es tratar de disolver esta sociedad, de derrotarla, de convertirla en todo lo contrario de lo que era, derrotar la familia, que es el pilar de la estructura social. Efectivamente. Y todo eso, naturalmente. Pero todo esto yo tengo mi opinión, pero ¿por qué crees que tienden a destrozarlo? No solamente es aquí. Bueno, pues es que es global. Es global. Una cosa es globalización y otra cosa es globalismo. Y el globalismo lo que pretende es un gobierno mundial, pero en manos de unos cuantos que nadie ha elegido. Democráticamente. Nadie ha elegido, simplemente tienen fortuna, están infiltrados desde hace años, porque esto está preparado. Sí, son desde hace años. magnates. Los magnates, pues como por ejemplo, no sé, esto a lo mejor lo censuran, pero estos filántropos genocidas, como todos conocemos al más conocido, y toda esta gente, el Soros, el Bill Show, Gates también, Bill Gates también. No, claro, ese es el mayor. Ese es el mayor, por lo menos cara al público. No es que sea el mayor. Que yo leo un poco de todo esto, pero por ejemplo, Ana, me han dicho que Bill Gates quiere que Europa sea meramente un consumidor. No, si ya lo es. Mira, se ha que destruido. No fabrique, vamos a ver. Sea un consumidor. Claro, meramente. consumidor no competidor. Estados Unidos tiene una intención clarísima y es, empezando por Alemania, que era el motor de Europa. En estos momentos Alemania, con la historia de las sanciones y de la guerra de Ucrania, sanciones que están rebotando como un boomerang, en Alemania hay una fuga industrial brutal a Estados Unidos, porque es que si no tienen energía no pueden fabricar. Y se están yendo industrias a Estados Unidos. Pero no solo eso, sino cerebros. Sí, eso pero es, exactamente pero igual que los tiempo, claro, los nazis que se fueron a Estados Unidos se fueron con la protección de la Casa Blanca, porque interesaban los científicos. Entonces, bien, en cualquier caso, nos desviamos, porque esta destrucción social, familiar, industrial, económica de Europa, pues oye, nos lo merecemos porque tenemos unos dirigentes que son meros esclavos del globalismo. Y ya está. Especialmente en España, ¿verdad? Especialmente en España, sí. España está debatiendo el récord, sí. Porque hay países, Francia se resiste porque un poco. El presidente del gobierno actual es una persona, un botarate. Porque es un pobre hombre que no por sí mismo no vale para nada. Y entonces Sánchez, tiene que estar lamiéndole las botas a los globalistas. ¿No lo has visto que la primera entrevista, una de las primeras entrevistas, Soros? Sí, al hijo de Soros. Al hijo de Soros. Pero a mí me preocupa lo del feminacismo, porque esta ley ya la había propuesto Hitler con los judíos. Era, claro, era el derecho penal, pero por razón de raza. Sí, por razón de raza, claro. Evidentemente. Entonces, estas feminazis están adoptando las leyes de Hitler. Ojo, que el nazismo está avanzando en gran medida, porque les viene bien a ellos, a los globalistas. Para dividir, para conflicto. Claro, para configurar. A mí me parece gravísimo, por ejemplo, la memoria histórica también parcial, tan parcial, sí. Porque evidentemente el reconocimiento de las víctimas de la República es obvio. Parece muy bien, pero no tirando la cruz del Valle de los Caídos, porque si lo hacen, sí, seré de los que me ponga a que la paguen. Sí. Por responsabilidad civil. Sí, no, pues es una aberración contra el sentimiento religioso, que es constitucional. Nada, pues no vas a conseguir nada. Se derribará si así lo deciden. Sí, bueno, que bueno, ya está decidido. Muy bien, pero cuando los juristas católicos nos pongamos
a trabajar, pero hay una organización Sí, de juristas católicos sí, y de como de abogados abogados, católicos. sí. Vamos a ir a por ellos para que paguen el destrozo y vuelvan a reponerla. Que Dios te oiga. Y yo no tengo Todos mucha los fe. más santos han caído. Sí, también es verdad. José María, muchísimas gracias por aceptar estas Yo te preguntas. agradezco mucho la Y- entrevista y te agradezco especialmente tu amistad. Bueno, yo también agradezco la tuya. Ha sido todo un descubrimiento. Muchísimas gracias. Para mí no, pues ya te conocía. Sí, bueno, en Y aquella fue un amor aventura. a primera vista. Bien, pues nada, pues Muchas nos gracias. despedimos. Gracias a ti.